Los inquietantes dibujos que acabas de ver son algunos de los trabajos realizados por Helga Vaisová. Nacida en la entonces llamada Checoslovaquia y de origen judío, con tan solo 12 años fue capaz de retratar uno de los crímenes más atroces en la historia de la humanidad: el Holocausto. Sus obras son de gran importancia, ya que siguen siendo hasta el día de hoy una de las pocas fuentes visuales de primera mano de lo sucedido en los campos de concentración nazis. Por esta razón, los dibujos de Helga son una de las pocas fuentes que muestran lo sucedido en esos terribles y crueles lugares. Hoy en este nuevo video de Historia Militar te contaremos todo sobre la escalofriante obra de Helga Vaisová. I found this drawing very important because it was my first drawing in Terezin. And when I smuggled it to my father, he answered me, "Draw what you see." After the response by my father, I started to describe the everyday life in Terezin. El 15 de marzo de 1939, el ejército alemán cruzó la frontera de Checoslovaquia. Adolf Hitler ya había anexado una región del país el año anterior, pero no satisfecho con esto, extendió su conquista al resto del país. En ambas ocasiones no encontró resistencia alguna y la nación pasó a formar parte del Tercer Reich. Gran parte de la población checoslovaca simpatizaba con la ideología nazi y le dio la bienvenida con los brazos abiertos a las tropas extranjeras. Pero ese sentimiento no fue compartido por todos. El país contaba con un alto porcentaje de ciudadanos judíos que ya habían escuchado los rumores de lo que eran capaces los germanos. Para ellos, la entrada de los alemanes fue el comienzo de la pesadilla más brutal que pudieran imaginar. I was not from a very rich family, but I had good parents. We were a good family, and I had a very lucky childhood. But after occupation, everything has been changed, and our life became still more and more difficult. Con el visto bueno de gran parte de la población aria, los nazis comenzaron su campaña del terror contra el pueblo judío. Todos debían utilizar la estrella de David en su ropa para ser fácilmente identificados. Si eran dueños de una tienda, estaban obligados a anunciar su pertenencia a la comunidad. Si no lo hacían, su negocio corría riesgo de ser destruido por los agentes alemanes. Aquellos que eran empleados fueron despedidos, e incluso a los niños y niñas como Helga se les negó el acceso a las escuelas. Por años los judíos de Checoslovaquia vivieron en estas condiciones, perseguidos y odiados. Muchos, ahora sin trabajo, debieron buscarse otras maneras de ganarse el pan, realizando trabajos mundanos o sobreviviendo a base del contrabando y de los mercados negros. Pero si bien la vida de estas personas se había transformado en una pesadilla, no era nada comparado a lo que estaban a punto de enfrentar. Para fines de 1941, la Segunda Guerra Mundial estaba en su máximo esplendor. Alemania controlaba gran parte de Europa y parecía completamente invencible. Fue en ese momento que Hitler decidió poner en marcha su plan de exterminio masivo, conocido como la Solución Final. La población judía dentro de los territorios conquistados por el Reich comenzó a ser enviada a guetos dispuestos por los nazis para que sean fácilmente controlables. Helga y su familia no consiguieron escapar a los alemanes.
junto con cientos de otras personas, fueron obligados a abandonar sus hogares y a subir a trenes con destino al pueblo de Terezín, al norte de Chequia. What were you allowed to take with you to bring? It was very few things. We were allowed to take 50 kilo luggage. 50 kilo luggage is not too much. I was very fond of drawing since my childhood, so I put inside my luggage a box of watercolors, some crayons and some paper. Los que se negaban a abordar o hacían demasiadas preguntas eran ejecutados en el lugar. Así fue como Helga se encontró por primera vez cara a cara con el verdadero horror. Los alemanes les dejaron en claro a sus prisioneros que cualquier tipo de registro estaba terminantemente prohibido. Y las consecuencias de desafiar esta orden eran letales. Sin embargo, a pesar de contar con tan solo 12 años, Helga decidió no acatar a sus carceleros y dibujar las terribles escenas que presenciaba. Los nazis obligaron a todos los judíos a caminar los 3 kilómetros que separaban la estación de tren de Terezín, sin importar su edad o su estado de salud. Por ese entonces era diciembre y las nieves caían frecuentemente. Los que no podían realizar el trayecto eran abandonados o simplemente disparados. Helga y su familia lograron llegar al pueblo, pero allí los esperaba una terrible noticia. Los alemanes habían decidido separar a los hombres de las mujeres. De esta manera las familias fueron quebradas sin que importara si los niños quedaban solos. Helga debió despedirse de su padre quedando con su madre. Sin embargo, por medio de un sistema de contrabando, los prisioneros fueron capaces de seguir enviándose mensajes. A pesar del riesgo que corrían si los nazis los atrapaban en el acto, gran parte de ellos mantuvo viva esa vía de comunicación con sus familiares. Fue durante estas ocasiones que Helga hizo llegar sus dibujos a su padre, quien le dijo que retratara todo lo que viera. Las condiciones en el gueto de Terezín eran terribles. Las instalaciones habían sido construidas para albergar un máximo de 7.000 personas, pero durante la guerra albergaron a aproximadamente 60.000. Helga y su madre se vieron obligadas a compartir la habitación donde vivían con 20 mujeres más. Sin las suficientes instalaciones sanitarias y con la poca comida que los alemanes se dignaban a ofrecer, la vida en el gueto fue muy dura. No pasó mucho tiempo hasta que los más débiles no pudieran resistir y murieran por inanición o por alguna de las muchas enfermedades que circulaban allí. A pesar de esto, Helga seguía confiando en que la guerra terminaría pronto y que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, cada día que pasaba, la crueldad de los nazis se hacía más presente. En una ocasión, 9 niños fueron atrapados mientras intentaban hacer llegar cartas a sus madres. Los guardias alemanes, quienes pertenecían a las SS, la más cruel de las organizaciones dentro del Reich, decidió hacer de ellos un ejemplo. En uno de los patios del gueto, frente a la vista de todos, los hicieron marchar llevando palas sobre los hombros. Poco después, los habitantes del gueto se enteraron de que era para que pudieran cavar sus propias tumbas. I remember this moment. It was terrible because we were not allowed to go out, but we watched it. It was one of the worst moments. And they were hanged here. They only wanted to let their parents know they are alive. Las crueldades contra la población judía continuó por años.
A pesar de que la capacidad de Terezín ya había sido ampliamente superada, los alemanes siguieron llevando a más personas, reemplazando a los que morían diariamente. Para 1944, los rumores de las atrocidades llevadas a cabo por los nazis en los guetos y en los campos de concentración llegaron a los oídos de todo el mundo. Por esta razón, la Cruz Roja Internacional programó una visita a Terezín para registrar lo que estaba sucediendo. Pero Hitler, en lugar de preocuparse, decidió aprovechar esta situación. Ordenó que el gueto fuera limpiado en profundidad y decorado para demostrar que los judíos estaban recibiendo un buen trato. Los prisioneros estaban obligados a hablar maravillas del comportamiento de los nazis o corrían el riesgo de castigos mortales. At that time we very much hoped when International Red Cross would come and they would see the situation, it would be helpful for us and something could be changed to better. But the inspection came and they watched and looked only on the places which were shown them. And the inspection itself lasted only a half a day. And in the evening, they described a certificate, they found everything okay. So it was a great propaganda and they believed it. El truco del Führer funcionó. De todas formas, con los aliados cada vez más cerca, solo era cuestión de tiempo hasta que las evidencias de sus crímenes salieran a la luz. Fue por esto que los jerarcas nazis decidieron acelerar su proceso de exterminio y liquidar los guetos. Todos los judíos que estuvieron encerrados allí por años volvieron a ser subidos a los trenes que ahora los llevaron a un destino aún peor: los campos de concentración. En octubre de 1944 llegó el turno de Terezín. Los hombres fueron transportados primero. Esta fue la última vez que Helga vio a su padre. A ellos se les prometió que sus familiares mujeres permanecerían en el gueto, pero esta era solo otra mentira de los nazis. Unos días después, Helga y su madre fueron colocadas en otro tren. Su destino era nada más ni nada menos que uno de los campos más inhumanos en toda la Segunda Guerra Mundial: Auschwitz-Birkenau. We had no idea that something like that existed. We didn't know very well. It was a step in hell. If hell exists, it perhaps looks like Auschwitz. Auschwitz, que había sido pensado originalmente como un campo de trabajos forzados, se había convertido en una máquina asesina. Las cámaras de gas funcionaban constantemente, acabando con un promedio de 10.000 personas por día. Apenas se bajaron del tren, Helga y su madre debieron enfrentarse con el terrible proceso de selección. Los alemanes separaban a los recién llegados en dos filas. Unos, los de aspecto sano, que eran dirigidos a las barracas, y los otros, los más débiles, ancianos y niños, a los que se llevaba directamente a su muerte en las cámaras. Helga, que por ese entonces contaba con 15 años, solo se salvó al convencer al nazi encargado de la selección que tenía más de 18. A la vez dijo que su madre, quien estaba muy debilitada por tantos años de penurias, era más joven de lo que en realidad era. De esta forma consiguieron escapar de las cámaras. Sin embargo, su agonía recién estaba comenzando. La vida en Auschwitz era terriblemente dura y cruel. La esperanza de vida de sus cautivos era de tan solo unas semanas. Los guardias frecuentemente ejecutaban prisioneros sin ninguna razón.
Además, la comida y las condiciones higiénicas eran mucho peores que lo que habían sido en el gueto de Terezín. El alimento apenas les alcanzaba para sobrevivir. There was not enough food, and from the food we received, it was not possible to live. The situation was terrible. It was hopeless, but we never wanted to leave home. When somebody left home, he was lost. Si bien los prisioneros no lo sabían, los enemigos de los germanos estaban cada vez más cerca del corazón del Reich. Para evitar que las evidencias de sus crímenes cayeran en manos soviéticas, los nazis comenzaron a mover a los prisioneros a otros centros de concentración más cercanos a Berlín. Luego de 10 días en Auschwitz, Helga y su madre fueron transportadas al campo de Freiberg en Alemania. La historia aquí fue similar. Otra vez, Helga debió encontrar la forma de sobrevivir y cuidar a su madre, quien se encontraba cada vez más débil. En todo este tiempo continuó realizando sus dibujos, retratando la cruda realidad de los prisioneros judíos, cuidándose de no ser descubierta por los guardias. Incluso a su corta edad sabía lo importante que resultarían luego de que la pesadilla terminara. A principios de 1945, cuando los aliados volvieron a acercarse, Freiberg fue evacuado. Esta vez los alemanes ni siquiera se molestaron en subir a los prisioneros a trenes o camiones, sino que los obligaron a caminar todo el trayecto. Más de 300 kilómetros los separaban de Mauthausen, su nuevo destino. Esta marcha de la muerte duró 16 días. Durante todo ese tiempo, Helga y su madre y miles de otras personas debieron recorrer esta enorme distancia, mientras los guardias alemanes los torturaban constantemente. Cualquiera que no fuera capaz de continuar era fusilado. Los cadáveres se hundían bajo la nieve. Helga, junto con su madre, fue una de las afortunadas que sobrevivió el camino hasta Mauthausen. Allí la situación crítica de Alemania en la guerra provocó que las escasas raciones de comida bajaran aún más. Para abril de 1945, los guardias, sabiendo que el Reich tenía los días contados, comenzaron a preocuparse más por su propia supervivencia, dejando a los prisioneros a su suerte. Luego de que Hitler se quitara la vida, los nazis evacuaron el campo por completo. A diferencia de lo que sucedió en otros centros de concentración, no intentaron liquidar a los cautivos que aún permanecían con vida. El infierno de Helga terminó el 5 de mayo de 1945, luego de 7 meses, cuando los soldados estadounidenses llegaron a liberar a los reos. For us, it was a little too late. We were glad everything was over, of course, but the first thoughts were, so we survived, but what about my father? Did he also survive? Su madre, gracias en parte a los esfuerzos de Helga, también logró sobrevivir a la pesadilla del Holocausto. Pero la liberación tuvo un sabor amargo. Nunca volvieron a ver a su padre. Él fue uno de los 7 millones de judíos asesinados por los nazis durante la guerra. Las pinturas de Helga, mostrando lo más crudo de las experiencias de estas personas, son hoy en día un registro invaluable de la historia. Gracias a estas, se puede entender un poco más lo que vivieron durante los terribles años que duró el Holocausto. And keep it in memory what happened, and do something
that it wouldn't happen anymore. That's what we learn, to be tolerant to each other, to understand to each other, not to be selfish, to be healthy, to have family, to have hope and freedom. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿conoces algún otro registro visual que muestre cómo fue la vida de las víctimas de Alemania? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.